En este momento está al aire el programa que te dará un nuevo respiro. Escuchas Toma Aliento, el espacio donde tu perspectiva de salud emocional y mental será más claro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a su programa Toma Aliento. El día de hoy, se encuentran con nosotros el doctor Santos Noé Herrera Mijangos, quien es compañero del área académica de psicología de nuestra máxima casa de estudios, pero también tenemos a la maestra Iliana Montserrat Ramírez Díaz, quien también es licenciada y maestra en psicología y actualmente está cursando su doctorado en ciencias sociales también en nuestra máxima casa de estudios. Comentarles brevemente, el doctor Santos Noé, él tiene como línea de investigación el tema de educación y bueno, también la maestra Iliana, como parte también de su experiencia académica, ha trabajado también este tema. ¿Y por qué menciono el tema de educación? Porque el día de hoy tanto la maestra Iliana como el doctor Santos nos van a estar hablando de un tema que es hasta recientemente que empieza a hablarse ya de manera abierta, ¿no? Porque es un tema que históricamente ha existido y que tiene que ver pues con la violencia en instituciones educativas, ¿no? Entonces, bueno, pues quién mejor que ellos que nos compartan parte de su trabajo que han realizado en este tema, ¿no? Entonces, bueno, pues bienvenido, doctor, bienvenida, gracias, maestra. Gracias. Y bueno, pues comiencen, platíquenos, ¿de dónde viene el interés de hablar o de interesarse por este tema de la violencia en las instituciones educativas? Bueno, yo creo que pues ya son muchos años en el medio de la educación y he detectado a lo largo de todo este tiempo que a veces algunos compañeros, incluyéndome yo, y no nada más de esta escuela, sino de instituciones educativas en general, noto que estamos estresados, estamos ansiosos, tenemos diferentes problemas de salud. Y a partir de ahí creo que comienza esta inquietud para ver por qué los docentes, los investigadores, desde nivel básico hasta nivel superior, a veces se enferman, porque es esa constante. De ahí nace la inquietud para estudiar cuáles son las causas para que estos profesores enfermen. Claro, claro. Sí, bueno, a mí me pasa algo similar. Yo, saliendo de la licenciatura, entro a dar clases a media superior y me encuentro con la misma situación, ¿no? Compañeras y compañeros que están estresados, que tienen problemas de sueño, que se perciben ansiosos. Y justo esto, ¿no? Mi pregunta de por qué se sienten de esta manera y cómo es que podemos abordarlo, pues para apoyarles, ¿no? Porque sí es algo que al menos yo notaba se presentaba con mucha frecuencia. Claro, y eso es bien importante lo que señala el doctor Noé y la maestra Iliana, ¿no? Bueno, la comunidad estudiantil la conformamos, sí, el alumnado, pero también el profesorado. Y en ese sentido, bueno, pues también la precisión que hace el doctor Noé, o sea, esto no es una situación que se presente en un nivel de educación en específico, sino él lo ha visto desde el nivel básico. Y en ese sentido, platíquenos ustedes qué han observado en relación a las condiciones. Las condiciones, decías, doctor, ¿no? Que el profesorado enferma, ¿no? ¿Qué elementos, ¿no? Tú identificas que explicarían eso? Bueno, las escuelas, las instituciones educativas en general, insisto, desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, cada una tiene diferentes contextos, pero hay algo en lo que hay como la columna vertebral que los rige a todos. Tenemos dos cosas. Las causas por las cuales estas personas enfermas se dividen en causas externas e internas. Si quieres, primero vemos las externas, ¿no? La primera es el modelo educativo que tenemos. Las políticas educativas que se manejan desde arriba, desde la Secretaría de Educación Pública, desde el CONACYT,
desde los organismos reguladores internacionales y las exigencias que piden a los estudiantes, a los profesores, eso provoca mucha presión para el cuerpo académico, para los docentes en general e investigadores. El modelo educativo que se ha venido trabajando desde hace prácticamente 10 años afecta a todos los niveles educativos. No se puede ser una causa, y creo que es una causa. Los estudiantes, los profesores se estresan ante las exigencias que se les piden, que además después de la pandemia ya ni siquiera son acordes a la educación que impartimos todos los días, ¿no? Un segundo elemento que hemos visto que también incide en esta presencia de afectaciones tiene que ver con la presencia de crimen organizado, ¿no? Las instituciones educativas, las escuelas, pues justo como lo comentaba el doctor, se ven inmersas, ¿no?, en un contexto externo que afecta. En este caso, en muchas instituciones hay, por ejemplo, la presencia de robo de hidrocarburos, que fue algo que se dio mucho hace algunos años y que era justo, repercutía en las escuelas porque, bueno, recuerdo platicar con algunas profesoras y profesores que me decían, es que son los mismos alumnos, las mismas alumnas que dicen, ¿sabe qué, maestra? Yo conozco a alguien que vende huachicol, si quiere, se lo puedo vender. Pero ellos, bueno, me comentaban, recuerdo mucho el caso de una profesora que me decía, es que yo no sé si me lo dice como comentario o como amenaza. Pues yo tengo vínculos como con el crimen organizado, ten cuidado por cómo me evalúas, ¿no? Y eso también puede afectarles, ¿no? La preocupación de esta incertidumbre de me estás amenazando, no me estás amenazando, porque no solo son las y los alumnos quienes están inmersos, sino también las familias llegan a estarlo y a veces porque no les agrada una calificación que se les puso, empiezan ciertas amenazas y estos vínculos que pueden tener, ¿no?, con el crimen organizado, pues hacen que se haga la labor docente pues con temor. Claro, claro. O sea, entonces son dos elementos los que se mencionan, las políticas educativas. Y esto que dice la maestra me parece muy importante porque quisiera preguntarle si además esta experiencia, maestra, fue en la región de Tula. Sí. Entonces, ustedes también han visto que otras circunstancias económicas, ¿no?, de los contextos, de los lugares donde ustedes han estado, al igual que en tu experiencia, también esté atravesando las relaciones docentes, alumno, familia, ¿no? Porque aquí también se incorpora la familia, ¿no? Claro, bueno, México es un país enorme. Sí. Tenemos diferentes culturas, idiosincrasias en todo el país. No en todos lados es que esté el crimen organizado. Claro. En algunos otros lugares está la pobreza extrema. Claro. Entonces, chicos que en verdad no tienen ni para comer. Los profesores en algunas ocasiones, algunas decían, es que yo les compro los colores. Entonces los profesores, este tipo de situaciones los deprime, les entristece, violencia que viven en sus propias casas y mandan a los niños a veces muy maltratados, muy golpeados, sin comer. Todas estas circunstancias empiezan a generar en los docentes cierta preocupación. O sea, solamente mencionamos dos, pero existen, es multicasual, ¿no? O sea, existen demasiadas cuestiones externas que cuando llegan los profesores ya están. Se me ocurre pensar recientemente en la región del Estado de México, Chalco, que se inunda por unas semanas. O sea, la gente tiene miedo a perder su trabajo, cómo van los alumnos después de esta situación que acaban de pasar. Depende de la región del país, o sea, creo que es multicausal. Lo que sí es cierto es que cuando llegan a la institución educativa, ya sea desde primaria, secundaria, preparatoria, el estudiante, el alumno, los mismos profesores llegan ya muy lastimados en algunas cosas. Y eso provoca en el día a día problemáticas que tiene que el profesor resolver. Los sindicatos en algunas ocasiones se cierran, no pueden pasar, el tráfico en la Ciudad de México, todas estas circunstancias externas afectan a la labor educativa del docente. Claro, claro.
comentarle a quienes nos están escuchando que este tema no es menor, ¿no? De hecho, bueno, cuando se habla del alumnado, cuando se habla en términos educativos, ¿no? A nivel básico, medio superior y superior, siempre hay una triada, ¿no? Que es la triada estudiante, ¿no? Profesor, profesora, pero también la familia juega un papel muy importante. O sea, no es fortuito, ¿verdad? Que se hable de la escuela, es el segundo ámbito de socialización más importante, ¿no? Entonces, lo que nos comenta la maestra Iliana y el doctor Noé, pues es muy importante para entender, sí, el estudiante, cómo favorecer, potenciar sus procesos educativos, pero también de este lado, ¿no? ¿Qué pasa para el aula, profesora, en relación, ¿no? Con estas dinámicas que puedan existir de manera muy específica? Y hablabas, doctor, de que, bueno, hay una serie de circunstancias externas, ¿no? Que dos ejemplos fueron los que nos acaban de explicar. Y en términos internos, como ¿cuáles pudiéramos estar identificando? Bueno, estas causas externas, como te contaba, hay múltiples. Fíjate que una más que me gustaría mencionar es que los profesores de primaria se quejaban mucho por los padres de familia, ¿no? O sea, los padres de familia no se involucran en la educación de los hijos y les reclaman mucho. O sea, las mamás, hay algunas escenas donde se ve que padres y madres agreden mucho al profesor. O sea, el profesor tiene miedo, ¿no? En estos contextos educativos. Pasando a las causas internas, bueno, ahora, eso es lo externo. Interno también, las instituciones educativas es un mundo interno donde la convivencia cotidiana entre los diferentes actores institucionales genera roces, conflictos cotidianos que en verdad llega en algunas instituciones educativas. Por ejemplo, en algún momento en Oaxaca detectamos que sí llegan a los golpes, agresiones físicas, robo de urnas por las votaciones. Eso está en los artículos que hemos publicado. Por ejemplo, Elena tiene un trabajo muy interesante que hizo en su maestría sobre lo que pasaba en Izcahuala. Sí, bueno, en ese trabajo y retomando los elementos internos, podíamos encontrar que la lucha de poderes que llega a haber afecta la labor docente. Recuerdo mucho una profesora que me platicaba, bueno, esta entrevista la hice en un contexto de pandemia, que me decía, es que yo me siento violentada porque a mí nunca me mandan los links para unirme en las reuniones. O sea, yo no sé qué está pasando. Ella ya traía como un tema en la parte presencial, ¿no? Había denunciado violencia por parte de sus directivos. Dice, y no han hecho nada. Dice, y eso me hace sentir estresada, me hace sentir ansiosa, al grado que se me está cayendo el cabello, al grado de que pues soy silenciada. Tal parece que no importa cómo me siento, porque no me hacen caso. Entonces eso sí provocaba un gran malestar en esta profesora, ¿no? En directivos, pues si no eres del agrado de quienes, digamos así, están en el poder, a veces complican tu labor docente, ¿no? En este caso, pues no enviarle los mensajes o los correos sobre las reuniones que había. En otros casos, te mandan como a muchas comisiones que hacen que falte esta clase. Entonces eso también lleva a que madres, padres de familia digan, oigan, es que este profesor, esta profesora se está ausentando mucho. ¿Por qué? Ah, no, pues es que se está yendo de comisión. Entonces eso también les afecta, ¿no? Porque dicen, o hago lo que me piden mis directivos, o hago a lo que me contrataron, ¿no? Que es dar clase, que eso pues se supone que es lo que yo debería de hacer como profesor, como profesora. Otro elemento también tiene que ver con los sindicatos, ¿no? Cuando no eres del agrado tal vez del sindicato, cuando no te unes a estas marchas, estas reuniones, sí te empiezan a señalar que no, es que esta profesora, este profesor no asiste, no apoya, ¿no? Entonces, si llegas a tener un problema, no, ¿cómo te vamos a apoyar si no vemos el apoyo que le solicitamos? ¿En qué momento la figura del profesor o de la profesora ha
hasta cierto punto, ¿no? Está en el olvido, ¿no? Tal parece que se vuelve solamente un instrumento más, ¿no? Pero no se ha deshumanizado, parece ser, ¿no? Ahorita lo que comparte la maestra Iliana me deja pensando en ello. Pero bueno, el día de hoy se encuentra con nosotros la maestra Iliana Ramírez y el doctor Noé Santos Herrera, quienes son especialistas en el tema de educación, y el día de hoy están hablando de un tema sensible que tiene que ver con todas estas prácticas violentas que enferman al profesorado indistintamente del nivel educativo donde realicen su labor. Estaban exponiendo, estaban identificando y nos estaban compartiendo lo que ellos en su experiencia han identificado como elementos estructurales, entiéndase con el contexto geográfico, económico, político, en términos externos, pero también ellos han identificado una serie de elementos y de dinámicas a nivel interno que también estarían explicando estos malestares que afectan a nuestro profesorado. Entonces, ¿quisiéramos continuar? Sí, mira, otra causa que se da normalmente dentro de las instituciones educativas es a veces los conflictos que se tienen entre pares, entre los mismos profesores. Y creo que es algo muy, muy natural en el ser humano, que cuando convivimos, con tu pareja tienes problemas, ¿no? Con tu papá, con tu mamá tienes problemas, pues entonces es lo que también que con tu compañero surja algún conflicto, algún problema. No creo que es algo fuera de lo común. Insisto, esto se da en todos los niveles educativos, ¿no? En todas las escuelas, sean públicas, privadas, pequeñas, chicas, grandes, no. O sea, creo que no importa la escuela, ¿no? Entonces empieza a haber ahí ciertos roces. Eso lastima también mucho, ¿no? Porque eso genera también a veces ciertos grupos y entonces que se pueden violentar entre ellos, ¿no? En algunas ocasiones también puede existir otra causa externa, es la lejanía. Si bien es cierto que hay escuelas grandes donde puede haber 500 profesores en un solo espacio, también tenemos las escuelas que están olvidadas, lejanas, y que son muchas en todo el país. Esas escuelas donde el profesor está prácticamente solo, ¿no? Entonces nos llegaban a compartir aquí, no tenemos que salir mucho, tomamos la carretera hacia la Huasteca o hacia Huasca, y ahí vamos a ver ya escuelas donde hay un profesor que da clases a 3 niveles. Entonces eso también hace que el profesor se sienta solo, abandonado por la sociedad, porque ya el papá no participa. La institución quiere que se cumpla y la sociedad le exige, pero él está prácticamente solo y olvidado. Y eso en verdad despierta o genera 3 problemáticas principales. Son problemas médicos, físicos, que tienen que ver obviamente con lo médico, psicológicos y sociales. Entonces por eso nosotros hemos en algunos momentos visto que el problema tienen enfermedades biopsicosociales, los docentes, ¿no? Sí, es pues importante también que prestemos atención a esta parte, ¿no? Porque pues sí, parece que los profesores están en el olvido, y que no solo estas situaciones les afecta a nivel de práctica docente, ¿no? De llevar a cabo sus actividades, sino también en su salud, ¿no? El doctor comentaba, ¿no? Presentan problemas biopsicosociales. Por ejemplo, en la parte médica hemos encontrado, mencionaba un poco, ¿no? La caída de cabello, pero hay casos en donde incluso se presentan parálisis en la mitad de la cara, del cuerpo, como consecuencia de todos estos elementos que les han afectado, ¿no? Que no se les presta atención, que estamos hablando con docentes que son personas que también no solo están inmersos en su trabajo, sino que también tienen muchos otros elementos a nivel personal, familiar, que también les afectan. Por una parte están esos problemas médicos,
¿no? Por otra parte están temas psicológicos que hemos dicho, ¿no? La presencia de estrés, de ansiedad, de problemas de sueño, que pueden ser insomnio, incluso sentir un grado de aversión a su tarea docente, que dicen, es que ya no quiero ir, o sea, ya esas ganas de llorar, esa angustia que genuinamente les está afectando por todos estos elementos que hemos analizado. Y en la parte social, ¿no? Que comentábamos, ¿no? También tienen su propia familia, tienen que negociar con su pareja, con sus hijas, con sus hijos, el tiempo que les pueden dedicar. También pues tienen que ellos mismos tal vez sacrificar proyectos personales, profesionales, por el hecho de que no cuentan con el tiempo suficiente para poder desarrollarlos y encontrar de alguna manera un equilibrio, ¿no? Entre esta parte profesional, pero también personal. Claro, claro, claro. Y me quedaba pensando, entonces, bueno, en principio, sí, pocas reflexiones se hacen, ¿no? Se piensa, por ejemplo, en los problemas de salud mental del personal médico, de enfermería, pero creo que en tiempos actuales, y bueno, desde siempre, ¿no? En ciertos contextos, la gente que nos escucha de San Bartolo, de Tulancingo, seguramente no les es ajeno, ¿no? Algunas de las conflictos que acaban de señalar el doctor Noé y la maestra Iliana, ¿no? Y pensaba, ¿no? Cómo la salud mental a veces se piensa como algo que surge de la nada y se va a resolver, ¿no? De manera individual, cuando parece ser que tendrían que haber una serie de condiciones que justo abonaran a que nuestro profesorado, y hablo de nuestro porque es un pilar, ¿no? También en la formación de las personas, ¿no? En ese sentido, ya para ir concluyendo, me gustaría que me platicaran ustedes qué sugerirían, ¿no? O sea, no depende solamente de la buena voluntad del profesor o de la profesora para estar bien, depende de varias circunstancias. ¿Qué sería recomendable, deseable, ¿no? Que se atendiera? Bueno, sí, toda investigación debe concluir en algunas recomendaciones para la problemática, ¿no? Ayudar. A partir de los años que hemos estado trabajando estos temas, sí hemos tratado de sacar ya unas recomendaciones, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, sería el modelo educativo que tenemos actualmente, que apenas se está implementando el nuevo modelo educativo. Esperamos que considere más al docente. Parece ser que sí hay una parte ya más humana, pero sí tiene que cambiar, ¿no? Nuestro modelo educativo es un modelo educativo que sí tiene que ser muy, muy nacional, que tenga que ver con nuestro contexto y idiosincrasia, no como los modelos educativos que hemos importado de Europa y de los Estados Unidos, ¿no? Muy colonizadores. No, México tiene sus características especiales. El modelo educativo tiene que ver más al docente como ser humano, ¿no? Algo más importante es también la institución educativa, ¿no? Todas las instituciones educativas normalmente cuando tienen periodos vacacionales se preocupan más por enseñarle al docente la lista, cómo la va a tener que pasar, cómo va a tener que ahora hacer ciertas cuestiones administrativas, pero no se preocupan en la parte humana, ¿no? Los cursos de formación docente están más encaminados a metodología, a cuestiones técnicas que al ser humano. A ver, doctor o maestro, ¿usted cómo se sintió? Tiene que tener una formación más humana. Creo que esta parte es muy importante. Sí, bueno, justo como menciona el doctor, esta nueva escuela mexicana plantea una revalorización del docente, ¿no? Pero no solo que se quede como en el discurso, sino cómo llevarlo a la práctica. Sí. No solo como reconocerle desde las autoridades, claro que es importante porque se vuelve a poner en el centro el trabajo que hacen las y los docentes, pero también desde esta parte estructural, darle los recursos que necesitan, ¿no? Porque muchas veces hay esta carencia, ofrecerle recursos. El tema de lo administrativo también es algo que les consume mucho a nivel mental. También pues contar con estas descargas administrativas que se conocen, pero formularlas de una manera diferente, en donde esta parte administrativa
sí es importante, pero no es el eje central del trabajo de las y los profesores, ¿no? Y justo también, como lo comenta el doctor, verles desde lo humano, no desde que es alguien que sí va a ayudar a los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero también son humanos, conocer, pues escucharles, ¿no? Porque lo que está pasando tal vez aquí en Pachuca no es lo mismo que está pasando en Ixquiahuala, que está pasando en Actopan, que está pasando en Tulancingo. Tomar en cuenta todas estas características. ¿Y cómo las vamos a tomar en cuenta? Escuchando la voz de quienes están al frente de los grupos, quienes conocen estas realidades. Claro, claro. Sí, bueno, es un tema que creo que sería importante una segunda emisión para poder profundizar. Es esto que comentan que es bien importante, o sea, la figura del profesor o de la profesora tenemos que reivindicarla, ¿no? A mí me parece, como bien lo señalaba la maestra Iliana, no depende solamente de la voluntad, ¿no? Creo que son diferentes actores, el Estado, ¿no? La familia, ¿no? También quienes tendrían que estar generando procesos en su reivindicación, ¿no? No depende solamente de la buena voluntad del profesorado, ¿no? Y es muy importante porque históricamente la figura del profesor juega un papel central en la formación de las generaciones, ¿no? Entonces, me parece que nuevamente este tema del cuidado plantea pues la importancia de las relaciones que tenemos. Sí, la familia forma, pero también el profesor, pero para que pueda también el profesor, la profesora realizar sus actividades, bueno, pues se tiene que volver a humanizar, ¿no? Lo que ustedes han comentado y que me parece que pudiera ser tema de otra emisión. Ya lamentablemente se nos termina el tiempo y bueno, ya para concluir, doctor Noé, si una reflexión final, maestra, si fueran tan amables. Sí, bueno, me gustaría compartir que el profesor, no importa el nivel educativo en el que esté, ya sea desde el nivel básico hasta el nivel superior, el profesor necesita el apoyo de la sociedad, necesita el apoyo de las instituciones, del gobierno y necesita el apoyo también de la familia. Sí. O sea, la educación es un proceso que involucra no nada más a un actor, en este caso no le podemos dejar toda la responsabilidad al docente. Claro. Y número dos, en este preciso momento, a esta hora, está estudiando un niño, que muy probablemente en 20 años va a ser o una niña, que probablemente 20 años pueda ser nuestra presidenta, nuestro presidente, nuestro médico, alguien que no necesite el mundo. Y me gustaría saber qué tipo de docente tiene. Un docente que está estresado, está enfermo, socialmente denigrado. Entonces yo creo que es muy importante porque los docentes son los que están creando el futuro de México. Ingenieros, arquitectos, policías, bomberos, lo que tú quieras. Entonces tenemos que poner atención a la salud de los docentes. Muchas gracias, doctor. Maestra. Sí, pues invitarles a voltear a ver a los docentes, al trabajo que hacen, justo esto, apoyarles como comunidad, como si tenemos una hermana, un hermano, estar presentes en la educación de las infancias, porque no solo es el trabajo del profesorado, sino es un trabajo conjunto en el que hablamos de una formación integral, que no solo recae en los profesores, las profesoras, sino también en nosotros apoyarles, ¿no? Y estar presentes, no como para reclamar o exigir, sino para apoyar y apoyar en lo que podamos y dar estas herramientas, ¿no? Porque pues se siguen formando nuevas generaciones y yo creo que todas y todos en algún punto recordaremos a algún maestro, alguna maestra que nos marcó, ¿no? Y es eso, apoyarles, porque muchos tienen esa vocación, ¿no? Y a veces enfrentarse con la realidad es duro y puede desmotivarles. Pero si nosotros nos unimos y les apoyamos, creo que vamos a seguir formando y habrá niñas y niños que así como nosotros tengan un recuerdo de alguien que les marca y que les genera este amor, esta pasión por seguir aprendiendo. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Estuvieron con nosotros el doctor Santos Noé Herrera Mijangos y la maestra Iliana Montserrat Ramírez Díaz.
profesor investigador del área académica de psicología y doctoranda en ciencias sociales, ambos de nuestra máxima casa de estudios. Estuvo en la conducción Itzia María Casares Palacios y agradecemos a quien hace posible la producción de este programa, a Ingrid Ibarra. Hasta la próxima. Nada es más bello que la vida. Toma aliento. Que los problemas no superen a la esperanza. Hasta pronto.